Cuando el abogado leyó el testamento en voz alta, mi cuerpo entero se congeló. Mis abuelos, quienes siempre habían sido mi mayor fuente de amor y apoyo, me habían dejado todo a mí. 35 millones de euros, la mansión familiar, en las afueras de Valencia, y sus negocios, incluyendo las bodegas que llevaban generaciones en la familia Montero. Me sentía abrumada, no por la riqueza, sino por el peso de semejante legado. Sus muertes en el accidente de avión rumbo a Barcelona todavía estaban frescas en mi corazón, y la repentina responsabilidad se sentía casi insoportable. Mientras intentaba procesar la noticia sentada en aquella oficina con olor a madera vieja y papeles, sentí las miradas ardientes desde el otro lado de la mesa. Mi familia, que se había reunido esperando su parte de la fortuna, me miraba con una mezcla de incredulidad e indignación. Tío Roberto, quien siempre había presumido de ser el favorito de mi abuelo Manuel, tenía el rostro contraído en una mueca de disgusto. Mis primas Elena y Lucía, con quienes había compartido veranos en la costa mediterránea, ahora parecían dos desconocidas, sus ojos fijos en mí como si fuera una ladrona. Sus expresiones se retorcían en envidia y rabia, como si mi dolor no significara nada comparado con lo que ahora poseía. «Tiene que haber algún error», intervino tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, golpeando la mesa con la palma de su mano. «¿Cómo es posible que todo sea para Sofía, una niña de 22 años que apenas ha terminado la universidad?» El abogado, el señor Martínez, un hombre calvo de mediana edad con gafas de montura metálica que había sido amigo íntimo de mi abuelo durante décadas, ajustó sus papeles con calma. «No hay ningún error, señora. Don Manuel y doña Isabel fueron muy claros en sus disposiciones. Todos los bienes, sin excepción, pasan a su nieta Sofía Montero Vidal». Supe, en ese momento, que la vida tal como la había conocido estaba a punto de cambiar drásticamente. El pequeño apartamento que compartía con mi amiga Marta cerca de la Universidad Complutense de Madrid, mis planes de trabajar en una editorial, mis sueños modestos, todo parecía ahora parte de otra vida, de otra persona. Las palabras del abogado fueron claras. Yo era la única heredera, sin lagunas legales, sin custodia compartida de activos, sin negociaciones. Todo me pertenecía a mí. Me quedé sentada, en silencio, mis manos temblando sobre mi falda negra, mientras la habitación se llenaba de murmullos y amenazas apenas veladas. Por primera vez, sentí una distancia escalofriante entre yo y las personas que se suponía que eran mi familia. «Esto es absurdo», espetó mi tío Javier, el más joven de los hermanos de mi padre. «Manuel siempre nos prometió que las bodegas quedarían en manos de la familia. Todos hemos trabajado ahí, todos hemos contribuido. Las bodegas siguen en la familia», respondió el señor Martínez con firmeza. «Sofía es familia». Mi prima Lucía soltó una risa amarga. «¿Familia?» Apenas la veíamos en Navidad y algunas fiestas. Mientras nosotros trabajábamos con los abuelos, ella estaba en Madrid jugando a ser escritora. Esas palabras me dolieron como una bofetada. Si hubiera dependido de mí, habría pasado cada momento con mis abuelos. Fueron ellos quienes me animaron a seguir mis sueños, a estudiar literatura, a no quedarme atrapada en el negocio familiar solo por obligación. «Si no es tu pasión, no lo hagas», me decía mi abuela Isabel mientras me acariciaba el pelo. La vida es demasiado corta para vivirla cumpliendo expectativas ajenas. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y mi madre, devastada por la pérdida, se había mudado a México con un nuevo esposo 2 años después, dejándome prácticamente al cuidado de mis abuelos. Ellos nunca me hicieron sentir como una carga. Al contrario, convirtieron su casa en mi refugio, un lugar donde siempre me sentí amada y valorada. «Hay una carta», añadió el abogado, sacando un sobre del cajón de su escritorio. «Don Manuel me pidió que se la entregara personalmente a Sofía, en privado, después de la lectura del testamento». Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en la elegante caligrafía de mi abuelo. Lo guardé en mi bolso, consciente de que no podría leerlo allí, no con todas esas miradas hostiles sobre mí. «Si me disculpan»,
dije, poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. Necesito un momento. Salí al pasillo, buscando algo de aire. El edificio, antiguo del centro de Madrid, con sus techos altos y suelos de mármol, parecía amplificar cada sonido. Podía escuchar las voces alteradas desde dentro de la oficina, discutiendo, planeando, conspirando. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos por un instante. Señorita Montero. La voz del señor Martínez me sobresaltó. Había salido, silenciosamente detrás de mí. Hay algunos detalles prácticos que debemos discutir. Las cuentas bancarias, las propiedades, la gestión inmediata de las bodegas. Tengo que decidir todo ahora mismo, pregunté, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. No, por supuesto que no, me tranquilizó. Pero debe saber que sus abuelos lo dejaron todo preparado. El director financiero, Ernesto Rojas, está al tanto de la situación. Las bodegas seguirán funcionando sin problemas. Usted solo debe decidir si quiere involucrarse directamente o mantenerse al margen de la gestión diaria. Asentí, agradecida por ese pequeño respiro. Al menos, no tendría que enfrentarme a todo de golpe. Y sobre su familia, me continuó el abogado, bajando la voz. Don Manuel anticipó su reacción. Me pidió que le dijera que confiara en su instinto, que no se dejara intimidar. Él y doña Isabel sabían exactamente lo que hacían al nombrar la heredera universal. Por un momento, sentí la presencia de mi abuelo, su mano reconfortante sobre mi hombro, su voz diciéndome que todo estaría bien. Respiré hondo y me enderecé. Si ellos habían confiado en mí para proteger su legado, no podía defraudarlos. Regresé a la oficina con la cabeza en alto, preparada para enfrentar lo que viniera. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez desde que recibí la noticia del accidente, sentí que no estaba completamente perdida. Tenía un propósito, una responsabilidad que honrar, y aunque el camino sería difícil, llevaría conmigo el amor y la confianza que mis abuelos habían depositado en mí hasta el último momento de sus vidas. La reacción fue inmediata y feroz. Apenas regresé a la sala, las acusaciones volaron por encima de la mesa, cada una más afilada que la anterior. El ambiente se había vuelto irrespirable, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por veneno. Tío Roberto se levantó de su silla, su rostro enrojecido por la ira contenida durante años. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, me espetó, acercándose tanto que podía oler el café en su aliento. Has manipulado a dos ancianos vulnerables para quedarte con todo. Eres igual que tu madre, siempre aprovechándote de la bondad de los demás. La mención de mi madre fue como un puñal. Ella se había marchado a Monterrey con su nuevo marido mexicano cuando yo más la necesitaba, dejándome atrás como un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva vida. No la había visto en persona en más de 5 años, solo llamadas ocasionales, en Navidad y cumpleaños. Yo no manipulé a nadie, respondí, intentando que mi voz no temblara. El abuelo Manuel y la abuela Isabel tomaron su propia decisión. ¿Su propia decisión?, intervino tía Carmen, ajustándose el collar de perlas que siempre llevaba como si fuera una armadura. Después de que vivieras con ellos todos esos años, llenándoles la cabeza de historias sobre lo maravillosa que eres, sobre tus sueños de ser escritora, por favor, Sofía, todos sabemos que era su debilidad. Miré alrededor de la habitación, buscando un rostro amigo, alguien que pudiera entender mi posición, pero solo encontré muros de hostilidad. Mi prima Elena, con quien había compartido secretos y risas durante nuestra adolescencia, ahora me miraba con un desprecio que nunca había visto en ella. Siempre fuiste la favorita, dijo en voz baja, pero cargada de resentimiento. Mientras nosotros trabajábamos en las bodegas los veranos, tú estabas en casa con la abuela, horneando galletas y leyendo libros. Qué conveniente. Siempre había sabido que mi familia tenía sus fracturas, pero nada podría haberme preparado para el veneno en sus ojos. Ya no era el dolor hablando, era pura codicia.
Mis tíos exigían que firmara documentos para transferirles los negocios, mientras mis primos se reían cruelmente, insistiendo en que no duraría ni una semana por mi cuenta. Las personas en las que alguna vez confié de repente se sentían como depredadores rodeando a su presa. No voy a firmar nada hoy, dije con toda la firmeza que pude reunir. Necesito tiempo para procesar todo esto. Acabo de perder a mis abuelos, por el amor de Dios. ¿Tiempo?, ladró tío Javier. ¿Para qué? ¿Para que puedas esconder activos? ¿Para que puedas hablar con abogados y encontrar la manera de mantener todo para ti? No, Sofía, esto se resuelve ahora. El señor Martínez intervino, colocándose entre mi tío y yo como un escudo. Les recuerdo a todos que estamos en un despacho legal. Cualquier intimidación o amenaza podría tener consecuencias. Tía, Carmen resopló con desdén. Nadie está amenazando a nadie, Martínez. Solo estamos teniendo una conversación familiar. ¿Y tú?, dijo, apuntándome con un dedo acusador. Deberías pensar muy bien en lo que estás haciendo. Somos tu familia, lo único que te queda en este mundo. Sus palabras resonaron en la habitación como una sentencia. ¿Era cierto? ¿Eran ellos lo único que me quedaba? Pensé en mis amigos en Madrid, en Marta y Carlos, en mis compañeros de la universidad. Pero ninguno de ellos era sangre, de mi sangre. Ninguno de ellos había conocido a mis padres. Había compartido nochebuenas en la casa de Valencia. Había formado parte de mi historia desde el principio. La sangre no lo es todo, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi voz. Los abuelos me criaron cuando mamá se fue. Estuvieron ahí en cada momento importante de mi vida. Me conocían, mejor que nadie en esta sala. Te criaron porque no tenían otra opción, replicó tío Roberto. ¿Crees que querían cargar con una adolescente a su edad? Lo hicieron por obligación, no por amor. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada física. ¿Era posible que tuviera razón? ¿Habían sido mis abuelos simplemente víctimas de las circunstancias, atrapados con una nieta no deseada cuando querían disfrutar de su jubilación? No. En lo profundo de mi ser, sabía que eso no era cierto. Recordé las tardes en el huerto con mi abuelo, enseñándome a reconocer cuando las uvas estaban listas para la cosecha. Las noches, frente al fuego con mi abuela, contándome historias de su juventud en la España de la posguerra. La manera en que celebraban cada pequeño logro mío, desde un buen examen hasta la publicación de mi primer cuento en la revista universitaria. Estás equivocado, respondí con calma. Me amaban y confiaban en mí para continuar su legado. No voy a traicionar esa confianza. Pura palabrería, exclamó tía Carmen. Eres una niña jugando con cosas de adultos. Las bodegas Montero llevan 5 generaciones en nuestra familia. ¿Qué sabes tú de vinos, de exportación, de contratos internacionales? Arruinarás todo lo que tus abuelos construyeron. El miedo se deslizó por mi espina dorsal. Y sí tenía razón. ¿Qué sabía yo realmente del negocio familiar? Había estudiado literatura, no administración de empresas. Mi sueño era escribir novelas, no dirigir una bodega con 50 empleados y exportaciones a media Europa. Pero entonces recordé algo que mi abuelo solía decirme. No necesitas saberlo todo, Sofía. Solo necesitas saber a quién preguntar. Él mismo había aprendido el negocio desde cero, después de que su padre muriera joven. Se había rodeado de personas competentes y confiables, había escuchado consejos, había aprendido sobre la marcha. Aprenderé, dije con determinación, y mientras tanto, confiaré en las personas que mis abuelos eligieron para gestionar el día a día. Ernesto lleva 20 años como director financiero. Sabe lo que hace. La mención de Ernesto pareció alterar aún más a mis tíos. Se intercambiaron, miradas significativas, como si compartieran un secreto que yo desconocía. Ese hombre solo es leal a su cuenta bancaria, murmuró tío Javier. Veremos cuánto dura esa lealtad cuando le ofrezcamos un mejor trato. Un escalofrío me recorrió. ¿Estaban planeando sabotear el negocio desde dentro?
¿Hasta dónde llegarían para conseguir lo que creían que les pertenecía? En lo más profundo, me di cuenta de algo inquebrantable. Mis abuelos habían sabido exactamente lo que estaban haciendo. Me habían elegido no por casualidad, sino porque confiaban en mí para proteger lo que habían construido. Su fe en mí se convirtió en mi escudo silencioso, incluso cuando la ira de mi familia alcanzó un punto crítico. «Esta reunión ha terminado», declaró el señor Martínez, recogiendo sus papeles. «Les sugiero a todos que se calmen y reflexionen. Las decisiones tomadas con ira rara vez son buenas decisiones». Pero sabía que esto apenas comenzaba. La mirada que me lanzó tío Roberto mientras salíamos del despacho estaba cargada de promesas, oscuras. Esto no iba a resolverse con una conversación civilizada. La guerra por la herencia de los Montero había comenzado oficialmente, y yo me encontraba sola en el campo de batalla, armada únicamente con el recuerdo de mis abuelos y la convicción de que, de alguna manera, habían visto en mí algo que ni yo misma podía ver todavía. Mientras bajábamos las escaleras del edificio en un silencio tenso, sentí que el sobre en mi bolso pesaba como plomo. Las últimas palabras de mi abuelo esperaban ser leídas. Tal vez contenían la respuesta a por qué había desatado esta tormenta sobre mí. Pero no me atrevía a abrirlo. No todavía. No con ellos observando cada uno de mis movimientos como halcones. Esa noche, la tensión estalló en algo irreversible. Había regresado al piso que compartía con mi amiga Marta en el barrio de Malasaña, un pequeño apartamento lleno de libros, plantas y recuerdos de nuestra vida universitaria. Me sentía agotada física y emocionalmente, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Marta estaba de viaje visitando a su familia en Sevilla, así que tenía el lugar para mí sola, un pequeño respiro para ordenar mis pensamientos. Apenas había tenido tiempo de preparar una taza de té cuando sonó el timbre. 3 timbrazos largos e insistentes que rompieron el silencio como disparos. Al abrir la puerta, me encontré con tía Carmen y tío Roberto, sus rostros tensos y determinados. Detrás de ellos, como sombras amenazantes, estaban mis primos Alejandro y Elena. «Tenemos que hablar», dijo tío Roberto, empujando la mini puerta para entrar sin esperar invitación. Los demás lo siguieron, invadiendo mi pequeño refugio como una fuerza de ocupación. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté, retrocediendo hasta la pequeña sala de estar. «¿Cómo sabíais dónde vivo?» «Todo. El mundo sabe dónde vives, Sofía», respondió tía Carmen con desdén, mirando alrededor con expresión crítica. «Este cuchitril en el centro, tu abuela siempre se preocupaba por ti, viviendo en este barrio de fiesteros y turistas». Me mordí la lengua para no responder que Malasaña era uno de los barrios con más personalidad de Madrid, lleno de librerías, cafés y vida cultural. No tenía sentido defenderme. No habían venido a escuchar. «Hemos estado hablando», continuó tío Roberto, sentándose en mi sofá como si fuera el dueño del lugar, «y hemos llegado a una conclusión. Esto se puede resolver de manera civilizada». Algo en su tono me puso en alerta. Civilizada no era precisamente la palabra que habría usado para describir su comportamiento hasta ahora. «Os escucho», dije, manteniéndome de pie. Tía Carmen sacó un fajo de papeles de su bolso de diseñador italiano. «Es muy sencillo. Firmas estos documentos cediendo el control de las bodegas a la familia, y a cambio, puedes quedarte con la casa de Valencia y una asignación mensual generosa. Todos salimos ganando». Tomé los papeles con manos temblorosas. Una rápida ojeada me bastó para entender que era una trampa. No solo cedería el control de las bodegas, sino de todas las propiedades, cuentas bancarias y acciones. La asignación generosa dependería completamente de la buena voluntad de mis tíos, sin garantías legales. «Esto es absurdo», dije, devolviendo los papeles. «No voy a firmar nada así». «Sé razonable, Sofía», intervino Elena, acercándose, con lo que pretendía ser una expresión comprensiva. «¿Qué vas a hacer tú sola con todo ese patrimonio? Apenas puedes cuidar de ti misma. Mírate,
viviendo en este piso diminuto, trabajando en esa librería por un sueldo miserable. Trabajo en la librería porque me gusta, no porque lo necesite, respondí, sintiendo que la ira crecía dentro de mí. Y lo que haga con mi herencia es asunto mío, no vuestro. Tu herencia, exclamó tío Roberto, poniéndose de pie de un salto. Esa es la cuestión. No es tu herencia. Es el patrimonio de los Montero, construido por generaciones. Tú no eres más que una niña mimada, que tuvo la suerte de vivir con los abuelos cuando envejecieron y se volvieron vulnerables a la manipulación. Yo no manipulé a nadie, grité, perdiendo finalmente la compostura. Ellos me querían, me criaron cuando todos los demás me abandonaron. Oh, pobrecita Sofía, se burló Alejandro, quien hasta entonces había permanecido en silencio. Siempre la víctima, ¿verdad? Tu padre muere, tu madre se va, y tú te quedas con los abuelos ricos. Qué conveniente. Algo se rompió dentro de mí al escuchar hablar así de mi padre. Pablo Montero había sido un hombre bueno, un profesor de historia que murió demasiado joven de un infarto. Alejandro hablaba como si su muerte hubiera sido parte de algún plan retorcido. Fuera de mi casa, dije, con una voz que no parecía la mía. Todos vosotros. Ahora mismo. En lugar de marcharse, tío Roberto se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. Escúchame bien, niña. Si no firmas esos papeles, te arrepentirás. Podemos hacer tu vida muy difícil. ¿Me estás amenazando?, pregunté, sin retroceder. Te estoy advirtiendo, respondió, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Las bodegas tienen compromisos, contratos, empleados que dependen de decisiones rápidas y expertas. Un solo error podría costar millones. ¿Crees que estás preparada para esa responsabilidad? ¿Crees que los empleados confiarán en una chiquilla inexperta en lugar de en nosotros, que llevamos décadas en el negocio? Los empleados respetaban a mis abuelos, respondí, y respetarán sus deseos. Tía Carmen soltó una risa amarga. Qué ingenua eres. El respeto en los negocios se gana, no se hereda. Y hablando de herencia, ¿has pensado en los impuestos que tendrás que pagar? Millones, Sofía. ¿Tienes ese dinero a mano? No lo había pensado, y mi expresión debió traicionarme porque tío Roberto sonrió con satisfacción. Como imaginaba, dijo, necesitarás liquidez para afrontar esos pagos, vender activos, tal vez incluso hipotecar propiedades, a menos que aceptes nuestra oferta. Consultaré con el señor Martínez, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Estoy segura de que mis abuelos lo tenían todo previsto. Martínez, escupió tío Roberto. Otro manipulador. Siempre susurrándole cosas a tu abuelo contra nosotros. ¿Sabes que intentó convencerlo de que yo había malversado fondos de las bodegas hace años? Una mentira absoluta. No sé nada de eso, dije, honestamente confundida. Nunca había oído a mis abuelos hablar mal de ninguno de sus hijos, aunque ahora empezaba a preguntarme si había habido tensiones que mantuvieron lejos de mí. Por supuesto que no lo sabes, intervino tía Carmen. Te mantuvieron en una burbuja, la princesita de la familia, protegida de la realidad. Alejandro se acercó entonces, poniendo una mano sobre mi hombro con falsa camaradería. Mira, prima, no, queremos ser tus enemigos. Somos familia, pero tienes que entender que hay mucho en juego aquí. No solo dinero, sino el legado de generaciones. No puedes cargar con eso tú sola. Por un momento, casi me convencieron. La duda se instaló en 1960, mi mente como un parásito. ¿Y si tenían razón? ¿Y si era demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado ingenua? ¿Y si terminaba arruinando todo lo que mis abuelos habían construido? Pero entonces recordé la carta. Todavía no la había leído, pero sabía en mi corazón que mis abuelos no me habrían dejado a la deriva sin dirección. Ellos siempre habían sido meticulosos, previsores, atentos a los detalles. Si me habían elegido a mí, tenían sus razones. Mi respuesta sigue siendo no.
dije con firmeza. No firmaré nada hoy, ni mañana, ni nunca. La voluntad de mis abuelos fue clara, y voy a respetarla. El rostro de tío Roberto enrojeció de ira. Cometes un grave error, Sofía, uno que te costará muy caro. El único error sería traicionar la confianza que mis abuelos depositaron en mí, respondí. Fue entonces cuando la situación estalló de manera irreversible. Tío Roberto, en un arrebato de furia, agarró uno de los marcos de fotos que tenía en la estantería, una imagen mía con mis abuelos en la última Navidad que pasamos juntos, y lo estrelló contra la pared. «¡Roberto!», nos gritó tía Carmen, sobresaltada por la violencia repentina. Pero él estaba fuera de control. «Eres igual que tu madre, egoísta hasta la médula. No mereces nada de lo que te han dejado». Elena y Alejandro me miraban con una mezcla de shock y algo que parecía casi satisfacción, como si por fin se hubiera confirmado lo que siempre habían pensado, que esta familia estaba irremediablemente rota. «Fuera de mi casa», repetí, esta vez con una calma que surgía del centro mismo de mi ser. «Ahora, o llamaré a la policía». Tía Carmen finalmente intervino, agarrando a su hermano del brazo. «Vámonos, Roberto, no merece la pena». Mientras se dirigían hacia la puerta, tío Roberto se volvió una última vez. «Escúchame bien, Sofía, a partir de hoy, ya no eres parte de esta familia. No eres bienvenida en ninguna de nuestras casas. Estás sola». «Nunca estuve realmente con vosotros», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi voz. «Solo con mis abuelos, y ellos ya no están». Después de que se marcharan, me quedé inmóvil en medio de mi pequeño apartamento, rodeada del eco de sus amenazas y el cristal roto del marco de fotos. Con manos temblorosas, recogí la fotografía. El cristal había cortado parcialmente la imagen, pero los rostros sonrientes de mis abuelos seguían intactos, como si incluso en papel me estuvieran protegiendo. Tomé el teléfono y marqué el número del señor Martínez. Necesitaba consejo, orientación, cualquier cosa que me ayudara a navegar esta tormenta en la que me encontraba. «Señorita Montero», respondió el abogado. «Mi familia acaba de amenazarme y destrozar mi apartamento», dije sin preámbulos. «Necesito saber qué hacer ahora». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Está usted bien? ¿Necesita asistencia médica?» «Estoy físicamente bien», respondí. «Pero me han dicho que ya no soy parte de la familia, que estoy sola». «No está sola», dijo el señor Martínez con firmeza. «Sus abuelos se aseguraron de ello. Creo que es momento de que lea la carta y se traslade a la mansión. Es el lugar más seguro para usted ahora». La mansión, la casa donde había pasado los mejores años de mi adolescencia, donde mis abuelos me habían enseñado sobre la vida, el amor y el valor de la honestidad. No había vuelto desde el funeral, incapaz de enfrentar los recuerdos que albergaban sus paredes. «¿Cree que intentarán algo más?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Sus tíos son personas ambiciosas», respondió diplomáticamente el abogado, «y hay mucho en juego. La mansión tiene sistemas de seguridad modernos, y además, hay alguien allí que debe conocer. Alguien en quien sus abuelos confiaban plenamente». «¿De quién habla?», pregunté, intrigada. «Es mejor que lo descubra. Usted misma», respondió. «Pero puedo decirle que sus abuelos no la dejaron desprotegida. Nunca lo habrían hecho». Cuando llegué a la mansión a la mañana siguiente, me sentí a la vez humilde e intimidada. El viaje desde Madrid a Valencia había sido largo y solitario, con solo mis pensamientos como compañía durante las 3 horas de tren. La finca de mis abuelos se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar verde bajo el sol mediterráneo. Sus imponentes muros de piedra y jardines extensos parecían susurrar ecos del pasado, recordándome que esto no era una herencia ordinaria.
El taxi me dejó frente a la verja principal, una estructura ornamentada de hierro forjado con las iniciales M entrelazadas, el símbolo de la familia Montero desde hacía generaciones. Introduje el código que nunca había olvidado, la fecha de nacimiento, de mi abuela invertida, y las puertas se abrieron con un chirrido familiar que me transportó instantáneamente a mi adolescencia. El camino de grava, flanqueado por cipreses centenarios, conducía a la casa principal. Una construcción de Indonesa, estilo colonial valenciano de 3 plantas, con tejas rojas y paredes de un blanco inmaculado que resplandecían bajo el sol de abril. Las bugambillas trepadoras cubrían parte de la fachada en una explosión de color púrpura que contrastaba con el blanco de las paredes, exactamente como lo recordaba. Al caminar por el sendero, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Este lugar había sido mi hogar durante los años más formativos de mi vida, pero ahora se sentía extrañamente distante, como si perteneciera a otra época, a otra Sofía. Cada paso sobre la grava crujiente resonaba con recuerdos. Tardes de 1900, verano leyendo bajo la pérgola cubierta de glicinas, desayunos en la terraza con el aroma de las naranjas recién exprimidas, conversaciones nocturnas con mi abuelo mientras contemplábamos las estrellas desde el observatorio improvisado que había instalado en la azotea. Cuando llegué a la puerta principal, dudé. Tenía la llave en mi bolsillo, pero me sentía como una intrusa. ¿Era realmente mía esta casa? ¿Merecía ser la heredera de todo esto? Señorita Sofía. Una voz familiar me sobresaltó. Era Dolores, el ama de llaves que había trabajado para mis abuelos durante más de 30 años. Una mujer menuda pero fuerte, con el cabello canoso recogido en un moño impecable y ojos que habían visto crecer a 2 generaciones de Montero. Dolores, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No había llorado en el funeral, ni en la lectura del testamento, ni siquiera cuando mi tío destrozó el marco de fotos en mi apartamento. Pero ver a Dolores, con su delantal azul y su expresión de cariño genuino, rompió algo dentro de mí. Ella se acercó y me abrazó sin decir palabra, sosteniéndome mientras los sollozos sacudían mi cuerpo. No hubo necesidad de explicaciones. Ella entendía. Había estado con mi abuela en sus últimos momentos. Había preparado la casa para el funeral. Había mantenido todo funcionando mientras el mundo parecía desmoronarse. «Ya está, niña. Ya está», murmuró, acariciando mi espalda como hacía cuando yo era pequeña y me raspaba las rodillas jugando en el jardín. «Estás en casa ahora. En casa». Las palabras resonaron en mi interior como un eco lejano. ¿Era esto todavía mi hogar sin mis abuelos? Dolores pareció leer mis pensamientos. Ellos siguen aquí, ¿sabes? En cada rincón, en cada objeto que eligieron con tanto cuidado. Esta casa está llena de su espíritu. Me secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolsillo y me condujo al interior. El vestíbulo de entrada, con su suelo de mármol, y la escalera de madera tallada que ascendía majestuosamente hacia las plantas superiores, era exactamente como lo recordaba. La luz se filtraba a través de las vidrieras de colores, proyectando patrones multicolores sobre las paredes. El aroma familiar, una mezcla de madera pulida, libros antiguos y el perfume de jazmín que mi abuela siempre tenía en floreros repartidos por la casa, me envolvió como un abrazo. «He preparado tu antigua habitación», dijo Dolores, guiándome hacia la escalera. «Aunque supongo que ahora puedes elegir cualquiera. La casa es tuya después de todo». La frase me golpeó con todo su peso. La casa era mía. Toda ella, desde los cimientos hasta el tejado, desde el vasto sótano donde mi abuelo guardaba sus mejores cosechas hasta la pequeña capilla familiar en el ala este. Todo me pertenecía ahora, junto con la responsabilidad que conllevaba. «Prefiero mi antigua habitación, gracias», respondí, agradecida por la familiaridad que ofrecía. Mientras subíamos las escaleras, noté que Dolores parecía querer decir algo más. Se detuvo en el rellano del segundo piso, mirando hacia la puerta del despacho de mi abuelo.
Hay alguien que quiere verte, dijo finalmente. Tu abuelo dejó instrucciones específicas. Está esperando en el despacho. Fruncí el ceño, confundida. ¿Quién? Mejor que lo veas por ti misma, respondió Dolores con una pequeña sonrisa enigmática. Yo iré a preparar algo de comer. Debes estar hambrienta después del viaje. Me quedé sola frente a la imponente puerta de roble del despacho de mi abuelo. Ese espacio había sido casi sagrado durante mi infancia, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, donde se firmaban contratos, donde mi abuelo pasaba horas revisando libros de contabilidad y muestras de vino. Rara vez se me permitía entrar, y siempre con una invitación explícita. Respiré hondo y llamé suavemente. Una voz grave respondió desde el interior. Adelante. No era la voz de mi abuelo. Por un momento absurdo, mi corazón dio un vuelco, como si esperara encontrarlo allí, sentado detrás de su escritorio como siempre, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz y una sonrisa cálida al verme. En su lugar, encontré a un hombre de unos 50 años, alto y de complexión fuerte, con el cabello entrecano cortado al estilo militar y ojos oscuros y penetrantes. Estaba de pie junto a la ventana que daba a los viñedos, vestido con un traje sobrio, pero evidentemente caro. Había algo en su postura que sugería autoridad, como si estuviera acostumbrado a que los demás siguieran sus órdenes sin cuestionarlas. Señorita Montero, dijo, acercándose para estrechar mi mano. Su agarre era firme pero no intimidante. Mi nombre es Javier Herrera. Fui amigo de su abuelo durante más de 30 años, aunque supongo que nunca coincidimos. Intenté hacer memoria, pero no recordaba haberlo visto antes. Y sin embargo, había algo vagamente familiar en él, como si lo hubiera visto en fotografías o lo hubiera escuchado mencionado en conversaciones. Usted es el hombre que mencionó el señor Martínez, dije, recordando las enigmáticas palabras del abogado. Herrera asintió. Don Manuel me pidió que me presentara ante usted solo después de la lectura del testamento. Hay asuntos que debemos discutir, pero primero creo que debería leer esto. Me tendió un sobre similar al que me había entregado el señor Martínez, solo que este tenía escrita una única palabra en la caligrafía de mi abuelo: confidencial. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y extraje una carta escrita a mano. La letra de mi abuelo, firme y elegante incluso en sus últimos días, llenaba ambas caras del papel. Querida Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que Isabel y yo ya no estamos contigo, y que Javier ha cumplido su promesa de esperarte en la mansión. Sé que debes estar confundida y asustada. La responsabilidad que hemos puesto sobre tus hombros es inmensa, quizás injustamente grande para alguien tan joven, pero debes saber que esta decisión no fue tomada a la ligera ni en un momento de debilidad. Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba leyendo. Mi abuelo explicaba que había observado a cada miembro de la familia durante años, evaluando silenciosamente quién tenía el carácter y los valores necesarios para preservar no solo el patrimonio material, sino el legado moral de los Montero. Mis propios hijos, aunque los amo, se han dejado consumir por la ambición y la competitividad, escribía con una honestidad que me sorprendió. Roberto siempre ha visto las bodegas como un medio para el prestigio social, no como el fruto del trabajo, honesto de generaciones. Carmen se ha alejado tanto de nosotros que apenas conoce los viñedos que dice querer dirigir, y aunque me duele admitirlo, ninguno de ellos ha demostrado el tipo de integridad que Isabel y yo valoramos por encima de todo. La carta continuaba detallando cómo mis abuelos habían visto en mí las cualidades que buscaban: honestidad, empatía, capacidad para aprender y, sobre todo, un respeto genuino por lo que la familia Montero representaba, más allá del dinero y el estatus. No estás sola, Sofía, concluía la carta. Javier Herrera ha sido mi mano derecha y mi confidente durante décadas. Confía en él como yo lo hice. Te guiará, te protegerá y te enseñará todo lo que necesitas saber. Esta casa es ahora tu refugio.
llénala de la misma luz y amor que tú trajiste a nuestras vidas. Con todo nuestro cariño, abuelo Manuel. Levanté la mirada hacia Herrera, quien había permanecido en silencio, respetando mi privacidad mientras leía. Había tantas preguntas que quería hacer, tantas dudas que necesitaba resolver, pero en ese momento solo pude sentir una profunda gratitud hacia mis abuelos por no haberme dejado navegar sola en estas aguas turbulentas. Entonces, dije finalmente, doblando cuidadosamente la carta, ¿usted trabajaba con mi abuelo? Era su jefe de seguridad, respondió Herrera. Entre otras cosas, su abuelo era un hombre con muchos intereses y algunas preocupaciones, especialmente en los últimos años. ¿Preocupaciones? Herrera asintió gravemente. Creo que es mejor que empecemos por el principio, señorita Montero. Hay mucho que debe saber sobre su familia y sobre lo que está en juego realmente. Mis sospechas se confirmaron al día siguiente. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los viñedos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando el sonido de motores interrumpió la tranquilidad de la mañana. Desde la ventana de mi habitación, vi una caravana de coches de lujo atravesando el camino de entrada, el Mercedes negro de tío Roberto, el Audi de tía Carmen, y varios vehículos más que reconocí como pertenecientes a mis primos y otros, miembros de la familia extendida. Venían en masa, como un ejército dispuesto a recuperar territorio perdido. Bajé apresuradamente las escaleras, encontrándome con Dolores en el vestíbulo, quien ya miraba, con preocupación a través de las vidrieras que flanqueaban la puerta principal. «Ya están aquí», dijo, su voz tensa. «El señor Herrera está en la caseta de seguridad, activando el sistema de la verja». «¿Sistema de seguridad?», pregunté confundida. La verja siempre había sido más ornamental que funcional, al menos en mis recuerdos. «Tu abuelo instaló un sistema de seguridad avanzado hace 2 años», explicó Dolores. «Cámaras, sensores de movimiento, verjas reforzadas. Nunca dijo por qué, pero...» Dejó la frase sin terminar, pero sus ojos decían lo que sus palabras no. Mi abuelo había previsto este momento. Había anticipado que la familia intentaría tomar por la fuerza lo que no podían conseguir legalmente. Me acerqué a una de las ventanas laterales, desde donde podía ver la verja principal sin ser vista. La escena era surrealista. Casi toda mi familia estaba allí, vestidos como si fueran a una reunión de negocios o a un evento social, pero con expresiones que contradecían su apariencia elegante. Tío Roberto golpeaba la verja con la palma de su mano, mientras tía Carmen hablaba, acaloradamente por teléfono. Mis primos Elena y Alejandro inspeccionaban el perímetro, como buscando algún punto débil en la defensa. «¿Qué quieren lograr con esto?», murmuré, más para mí misma que para Dolores. «Intimidarte», respondió una voz detrás de mí. Era Herrera, que había entrado silenciosamente por la puerta de servicio. «Creen que si ejercen suficiente presión, cederás. Es una táctica que tu tío Roberto ha utilizado en sus negocios durante años. Acorralar al adversario, mostrar fuerza numérica, quebrar su voluntad». «No soy su adversaria», dije, sintiendo una punzada de dolor. «Son mi familia». Herrera me miró con una mezcla de compasión y firmeza. «En este momento, señorita Montero, son ambas cosas, y cuanto antes lo acepte, mejor preparada estará para lo que viene». El intercomunicador junto a la puerta principal cobró vida con un zumbido, seguido por la voz furiosa de tío Roberto. «Sabemos que estás ahí, Sofía. Abre la maldita puerta. Tenemos que hablar». Miré a Herrera, indecisa. Parte de mí quería enfrentarlos, resolver esto de una vez por todas. Otra parte, la que todavía recordaba la violencia de la noche anterior, temía lo que pudiera ocurrir si los dejaba entrar. «No tiene obligación de hablar con ellos», dijo Herrera, «especialmente no en estas circunstancias. Si realmente quisieran una conversación civilizada, habrían llamado antes, habrían venido en términos pacíficos». «Sofía»,
La voz de tía Carmen reemplazó a la de Roberto en el intercomunicador. Esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes esconderte detrás de muros y guardias de seguridad. ¿Qué diría tu padre si te viera actuando así? La mención de mi padre fue como un golpe bajo. Tía Carmen sabía exactamente dónde golpear para hacer más daño. Me acerqué al intercomunicador, pero Herrera puso una mano en mi hombro, deteniéndome con gentileza. «Es lo que quieren», dijo en voz baja, «provocarte, hacerte reaccionar emocionalmente. No les des esa satisfacción». Respiré hondo, intentando calmar el tumulto de emociones que amenazaba con ahogarme. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí encerrados mientras ellos montan? ¿Guardia en la entrada?» «Por ahora, sí», respondió Herrera. «Han venido sin anunciar en grupo, claramente agitados. No son condiciones para una conversación productiva. Además, tengo entendido que el señor Martínez llegará esta tarde con documentos importantes que usted debe revisar». Asentí, recordando que el abogado había mencionado algo sobre la gestión inmediata de las bodegas y asuntos financieros urgentes. «Está bien. No hablaré con ellos hoy». Dolores, que había permanecido en silencio durante este intercambio, se acercó al intercomunicador. «Les prepararé café y algo de comer», dijo, como si fuera lo más natural del mundo ofrecer hospitalidad a quienes nos asediaban. «Dolores, no es necesario», comencé a decir, pero ella me interrumpió con una mirada que no admitía réplica. «Siguen siendo los hijos de don Manuel y doña Isabel», dijo con firmeza, «y yo sigo siendo el ama de llaves de esta casa. Puede que estén comportándose como niños malcriados, pero no por eso voy a olvidar mis modales». Sin esperar respuesta, se dirigió a la cocina, murmurando algo sobre los jóvenes de hoy y la falta de respeto. No pude evitar sonreír levemente. Dolores siempre había sido una fuerza imparable, y ni siquiera una crisis familiar podía cambiar eso. Herrera consultó su reloj. «El señor Martínez llegará alrededor de las 4. Mientras tanto, sugiero que continuemos con lo que empezamos. Ayer. Hay aspectos de las bodegas y las inversiones de su abuelo que debe conocer». Asentí, agradecida por la distracción. Pasamos las siguientes horas en el despacho de mi abuelo, con Herrera explicándome la estructura compleja de las empresas. Montero. No era solo la bodega. Había inversiones inmobiliarias, participaciones en startups, tecnológicas, un pequeño imperio construido pacientemente a lo largo de décadas. Mi abuelo, descubrí, había sido un visionario que diversificó los negocios familiares mucho más allá del vino tradicional. ¿Por qué nunca me habló de todo esto?, pregunté, abrumada por la magnitud de lo que había heredado. «Tu abuelo era un hombre reservado en asuntos de negocios», respondió Herrera. «Y creo que quería que terminaras tus estudios, que vivieras tu juventud sin la presión de todo. Esto, siempre decía que heredarías responsabilidades suficientes en su momento». A través de las ventanas del despacho, podía ver que la situación en la entrada no había cambiado. Algunos de mis familiares habían regresado a sus coches, probablemente buscando refugio del sol que ahora brillaba con fuerza, pero otros permanecían junto a la verja, como centinelas determinados a no ceder terreno. «No se irán, ¿verdad?», pregunté. «Eventualmente tendrán que hacerlo», respondió Herrera. «Pero conociendo a Roberto, intentará algo más antes de rendirse». Como para confirmar sus palabras, el teléfono fijo del despacho comenzó a sonar. Miré a Herrera, quien asintió, indicando que debía responder. «Diga», contesté con cautela. «Sofía, soy Alejandro». La voz de mi primo sonaba diferente, casi conciliadora. «Escucha, esto se está saliendo de control. Tío Roberto está furioso, tía Carmen está hablando de impugnar el testamento, y los demás están eligiendo bandos. Es un caos». «¿Y qué esperas que haga yo?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. «Solo habla con nosotros», respondió. «Cara a cara, como adultos civilizados, sin abogados, sin ese guardaespaldas que tienes ahí dentro.
solo la familia. Sentí la tentación de aceptar. Alejandro siempre había sido el más razonable de mis primos, el menos propenso a los arrebatos dramáticos que caracterizaban a nuestra familia. Pero las advertencias de Herrera resonaban en mi mente. «No creo que sea una buena idea, Alejandro», dije finalmente, «no después de lo que pasó anoche en mi apartamento». «Eso fue un error», admitió. Tío Roberto perdió los estribos. Todos estábamos alterados, pero ahora hemos tenido tiempo para calmarnos y pensar con claridad. «El señor Martínez viene». «Esta tarde», dije. «Prefiero esperar a que él esté presente para cualquier conversación familiar». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Martínez», dijo finalmente Alejandro, con un tono que había perdido toda su cordialidad anterior. «Siempre Martínez. ¿Sabes que fue él quien convenció a tu abuelo de cambiar el testamento? Antes de que él entrara en escena, la herencia iba a dividirse equitativamente entre todos». «Eso no es cierto», respondí, aunque una semilla de duda se plantó en mi mente. Mi abuelo nunca mencionó un testamento anterior. «Por supuesto que no te lo diría», replicó Alejandro. «Eras su favorita. No querría que te sintieras culpable por recibir más que los demás». «No voy a discutir esto por teléfono», dije, sintiendo que perdía terreno en una batalla que no sabía que estaba librando. «Si quieres hablar, espera al señor Martínez». «Como quieras», respondió Alejandro con frialdad. «Pero recuerda que fuiste tú quien eligió la guerra en lugar de la paz». Colgué el teléfono, sintiéndome temblorosa. Herrera, que había escuchado toda la conversación, me miraba con expresión grave. «Es una táctica», dijo. «División y conquista. Intentan sembrar dudas, enfrentarte al señor Martínez, aislarte de tus aliados. Tu abuelo me advirtió que intentarían algo así». «¿Es cierto?», pregunté. «¿Hubo un testamento anterior?». Herrera suspiró. «Hubo varios a lo largo de los años, como es normal en alguien con un patrimonio tan extenso. Pero la decisión de nombrarte heredera universal no fue repentina ni influenciada por nadie. Tu abuelo la tomó hace más de 3 años, después de una serie de incidentes que le hicieron reconsiderar la idoneidad de sus hijos para gestionar su legado». «¿Qué tipo de incidentes?», insistí. «Creo que eso debería explicárselo el señor Martínez», respondió Herrera. «Él tiene toda la documentación». Antes de que pudiera presionar más, Dolores entró apresuradamente en el despacho. «Están forzando la verja», anunció, su rostro pálido de preocupación. «El señor Roberto ha traído a unos hombres con cintos y herramientas. Dicen que es su propiedad y tienen derecho a entrar». Herrera se puso de pie de inmediato. «Eso es allanamiento», dijo con voz dura, «y daño a la propiedad privada. Voy a llamar a la Guardia Civil». «No», exclamé. «No quiero que esto se convierta en un escándalo público. Ya es bastante malo tener a toda la familia enfrentada sin añadir a las autoridades». «Señorita Montero», dijo Herrera con firmeza, «esto ya no es una disputa familiar. Es un intento de tomar por la fuerza lo que legalmente le pertenece a usted. Si no establecemos límites ahora, ¿qué impedirá que lo intenten de nuevo, con métodos más extremos?» Sentí que mi resolución flaqueaba. Tenía razón, por supuesto. Esto había dejado de ser una discusión acalorada para convertirse en algo potencialmente peligroso. Y sin embargo, la idea de ver a mis tíos y primos esposados, posiblemente enfrentando cargos criminales. «Tiene que tomar una decisión», insistió Herrera, «ahora». El ruido metálico de la verja siendo forzada llegaba hasta nosotros, como un recordatorio urgente de la situación. Respiré hondo, sabiendo que lo que decidiera en este momento definiría el curso de todo lo que vendría después. Llamé a la Guardia Civil, dije finalmente, pero dígales que solo quiero que los hagan retroceder, que respeten la propiedad privada. No quiero presentar cargos, al menos no todavía.
Herrera asintió, sacando su teléfono. Una decisión sabia, dijo, firme pero compasiva. Tu abuelo habría hecho lo mismo. Mientras él hacía la llamada, me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver a tío Roberto dirigiendo a 2 hombres que intentaban cortar la cadena que aseguraba la verja con unas cizallas grandes. Tía Carmen y los demás observaban desde una distancia prudente, como si quisieran mantener la posibilidad de negar su participación si las cosas salían mal. La escena era tan surrealista que casi parecía cómica. Mi familia, siempre tan preocupada por las apariencias, por mantener la fachada de respetabilidad ante la sociedad valenciana, ahora reducida a forzar una entrada como vulgares ladrones. Estarán aquí en 10 minutos, anunció Herrera, guardando su teléfono. Sugiero que bajemos al vestíbulo. Es mejor que la Guardia Civil la vea a usted, la propietaria legítima, cuando lleguen. Asentí, siguiéndolo escaleras abajo. Dolores ya estaba en la puerta, mirando ansiosamente a través de las vidrieras. Han conseguido abrir la verja, informó. Están entrando en los terrenos. Mi corazón se aceleró. 10 minutos de repente parecían una eternidad. ¿Qué pasaría si llegaban a la casa antes que la Guardia Civil? ¿Intentarían entrar por la fuerza también? ¿Estábamos realmente seguros aquí dentro? Como leyendo mis pensamientos, Herrera se acercó a un panel discreto junto a la puerta y presionó una secuencia de botones. Un sonido metálico recorrió la casa y comprendí que acababa de activar algún tipo de cierre de seguridad. Puertas y ventanas reforzadas, explicó. Otro de los caprichos de tu abuelo, como lo llamaba. Doña Isabel. Ella decía que la convertía en una fortaleza, pero él insistía en que era necesario. Mi abuelo parecía estar preparándose para una guerra, comenté, cada vez más desconcertada por todas estas revelaciones sobre el hombre que creía. Conocer también. No una guerra, corrigió Herrera, una traición. A medida que mi familia presionaba con más fuerza contra la verja, su ira alcanzó un punto álgido, hasta que, de repente, se detuvieron. Sus voces fallaron, sus movimientos se congelaron, y su valentía se desvaneció en un instante. Todas las miradas se dirigieron hacia la figura que ahora estaba de pie junto a Herrera y a mí en el umbral de la puerta principal. No era cualquier persona. Era alguien cuya presencia inspiraba respeto y temor a partes iguales. Un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco pero con una postura que desmentía su edad. Llevaba un traje impecable y su rostro mostraba la serenidad de quien ha enfrentado situaciones mucho peores que una disputa familiar. Lo reconocí al instante, aunque hacía años que no lo veía. Miguel Sotomayor, el antiguo juez del Tribunal Supremo, ahora retirado, y uno de los hombres más respetados y temidos en los círculos jurídicos españoles. Buenos días, saludó, con voz tranquila pero firme, proyectándola lo suficiente para que todos lo escucharan claramente. Veo que llegó justo a tiempo, Herrera. Tío Roberto, que había estado a punto de cruzar el jardín delantero con paso decidido, se detuvo en seco. El color abandonó su rostro al reconocer al recién llegado. Tía Carmen, siempre tan elegante y compuesta, parecía haber visto un fantasma. «¿Miguel?», pronunció Roberto con incredulidad. «¿Qué demonios haces tú aquí?». «Cumpliendo con mi deber como albacea suplente del testamento de Manuel Montero», respondió Sotomayor sin alterar, su tono sereno. «Un papel que, por cierto, acepté hace más de 3 años, cuando tu padre comenzó a sospechar que algo como esto podría ocurrir». Me giré hacia Herrera confundida. ¿Albacea suplente? Pensé que el señor Martínez era el único albacea. El señor Martínez es el albacea principal, explicó Herrera en voz baja. Pero tu abuelo, siempre precavido, nombró a don Miguel como respaldo en caso de que surgieran complicaciones. Sotomayor dio un paso adelante, situándose ligeramente frente a mí en un gesto sutil, pero inconfundible de protección. Su imponente figura y su postura inquebrantable
dejaban claro que yo ya no era un objetivo fácil. Mi familia, tan valiente apenas unos momentos antes, ahora dudaba, comprendiendo que ya no podían intimidarme. Roberto, Carmen, continuó Sotomayor, dirigiéndose a mis tíos como si estuviera nuevamente en un estrado judicial. Y el resto de la familia Montero, estoy aquí para informarles formalmente que cualquier intento de entrar por la fuerza en esta propiedad constituye un delito de allanamiento. Los daños ya causados a la verja exterior serán documentados y presentados ante las autoridades competentes. Esto es un asunto familiar, protestó tía Carmen, recuperando algo de su compostura. No tienes derecho a interferir, Miguel, viejo. Amigo o no de Manuel. No estoy aquí como amigo, respondió Sotomayor. Estoy aquí con capacidad legal, designado por Manuel Montero y ratificado por un notario. Y les recuerdo que asunto familiar no es una categoría reconocida por el Código Penal que exima de responsabilidad por daños a la propiedad ajena. El sonido de sirenas en la distancia cortó cualquier réplica que mis tíos pudieran haber preparado. La Guardia Civil se acercaba, y todos lo sabíamos. Vi cómo el pánico comenzaba a extenderse entre mis primos y tíos, que intercambiaban miradas nerviosas, claramente divididos entre mantener su posición o evitar el escándalo de ser sorprendidos en pleno acto ilegal. Tenéis aproximadamente 2 minutos para retiraros a vuestros vehículos y abandonar la propiedad, dijo Sotomayor, consultando su reloj con tranquilidad. O podéis esperar y explicar a la Guardia Civil por qué un grupo de adultos aparentemente respetables está intentando forzar la entrada a una mansión privada en plena luz del día. Tío Roberto parecía a punto de explotar, su rostro enrojecido por la humillación y la rabia. Por un momento, pensé que desafiaría incluso a la autoridad de Sotomayor y a la inminente llegada de la Guardia Civil. Pero tía Carmen, siempre más pragmática, lo agarró del brazo con firmeza. «Vámonos, Roberto», dijo en voz baja pero imperativa. «No aquí, no así. Hay otras maneras». La tensión era palpable mientras mi familia, tan decidida momentos antes, comenzaba a retroceder lentamente hacia sus vehículos. Las miradas que me lanzaban estaban cargadas de promesas silenciosas. «Esto no ha terminado», parecían decir. «Solo es un aplazamiento». En menos de 1 minuto, los motores comenzaron a arrancar uno tras otro. Vi a mi prima Elena dudar antes de subir al coche, mirándome con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Arrepentimiento? ¿Resentimiento? ¿O simplemente la constatación de que algo fundamental se había roto entre nosotras, algo que quizás nunca podría repararse? Cuando el último coche desapareció por el camino de entrada, las sirenas sonaban ya muy cerca. Sotomayor se volvió hacia mí con una sonrisa cansada pero amable. «Lamento que tengas que pasar por esto, Sofía», dijo, usando mi nombre por primera vez. «Tu abuelo esperaba que no fuera necesario llegar a este punto, pero me pidió que estuviera preparado por si acaso. ¿Conocía a mi abuelo también?», pregunté, aún intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. «Fuimos compañeros en la universidad, hace más tiempo del que me gustaría admitir», respondió con una chispa de humor en sus ojos. «Después tomamos caminos diferentes. Él con sus viñedos, yo con mis códigos legales, pero nunca perdimos el contacto. Cuando empezó a sospechar que sus hijos podrían impugnar sus decisiones, me pidió consejo. ¿Y usted sugirió convertirse en albacea suplente?», y pregunté. «En realidad, fue idea de tu abuelo», corrigió Sotomayor. «Siempre fue un estratega brillante, en los negocios y en la vida. Sabía que Roberto y Carmen lo pensarían 2 veces antes de enfrentarse a mí en un tribunal. Demasiados secretos compartidos, demasiados favores pendientes». Un coche de la Guardia Civil se detuvo frente a la casa. 2 agentes descendieron, observando con evidente curiosidad la verja dañada y el ambiente tenso que aún flotaba en el aire. «Yo me encargaré de esto», dijo Herrera, avanzando para recibir a los agentes. «Sotomayor, quizás deberías llevar a Sofía al interior. Ha sido una mañana difícil». Sotomayor asintió y me indicó gentilmente que lo siguiera de vuelta a la casa. Dolores ya estaba en el vestíbulo,
con una bandeja de café y pastas recién horneadas, como si la llegada de un ex juez del Tribunal Supremo y un enfrentamiento familiar fueran acontecimientos perfectamente normales que merecían ser celebrados. Con dulces caseros, don Miguel saludó con familiaridad. Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. Sigue prefiriendo el café solo, ¿verdad? Tu memoria es prodigiosa como siempre, Dolores, respondió Sotomayor con una sonrisa afectuosa. Y tus magdalenas siguen siendo la mejor razón para visitar esta casa. Nos dirigimos al salón principal, una habitación amplia y luminosa con vistas al jardín trasero y los viñedos más allá. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares que abarcaban generaciones. Mis bisabuelos con 1900, sus ropas del siglo XIX, mi abuelo de joven junto a los primeros tractores que modernizaron la bodega, mis padres el día de su boda. Me detuve frente a esta última, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre, Pablo Montero, con su sonrisa sincera y ojos brillantes, y mi madre, Elena Vidal, radiante en su vestido blanco, antes de que la vida y las circunstancias la llevaran tan lejos de nosotros. «Te pareces mucho a tu padre», comentó Sotomayor, siguiendo mi mirada. «Tiene su misma expresión, esa mezcla de gentileza y determinación. Manuel siempre decía que Pablo fue el mejor de sus hijos, el único que entendió verdaderamente el significado de la tierra y la familia. Apenas lo recuerdo», admití con tristeza. Tenía 12 años cuando murió. A veces temo estar olvidando su rostro, su voz. Los que amamos nunca se van del todo, dijo Sotomayor con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para comprender el verdadero peso de la pérdida. Viven en nuestras decisiones, en nuestros valores, en la forma en que elegimos enfrentar los desafíos. Nos sentamos mientras Dolores servía el café. A través de la ventana, podía ver a Herrera hablando con los guardias civiles, señalando la verja dañada y gesticulando hacia el camino por donde mi familia había huido. ¿Qué ocurrirá ahora? Y pregunté, sintiéndome repentinamente exhausta. ¿Realmente pueden impugnar el testamento? Pueden intentarlo, respondió Sotomayor tomando un sorbo de su café. De hecho, estoy seguro de que lo harán. Roberto siempre ha sido terco y Carmen demasiado orgullosa para admitir la derrota. Pero tu abuelo se aseguró de que el testamento fuera impecable desde el punto de vista legal. 3 médicos certificaron su plena capacidad mental. 2 notarios diferentes verificaron cada documento. Todos los procedimientos se siguieron con meticulosa atención. Aún así, será un proceso largo y desagradable, comenté, imaginando meses o incluso años de batallas legales, acusaciones públicas, la reputación familiar hecha jirones para entretenimiento de la sociedad valenciana. No necesariamente, dijo Sotomayor con una sonrisa enigmática. Tu abuelo tenía otra carta bajo la manga, algo que prefería no usar a menos que fuera absolutamente necesario. Creo que hemos llegado a ese punto. ¿A qué se refiere?, pregunté, intrigada. Sotomayor intercambió una mirada con Dolores, quien asintió levemente antes de retirarse discretamente del salón, cerrando la puerta tras ella. Tu abuelo mantuvo registros meticulosos durante años, comenzó Sotomayor, inclinándose hacia adelante. Correos electrónicos, conversaciones grabadas, transferencias bancarias cuestionables, documentación que demuestra que tanto Roberto como Carmen han estado desviando fondos de las bodegas para sus gastos personales durante la última década. Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando con el tiempo. ¿Está diciendo que mis tíos han estado robando a la empresa familiar?, pregunté, aunque en el fondo no me sorprendía tanto como debería. Siempre había notado el estilo de vida ostentoso de mis tíos, sus casas de veraneo, sus coches de lujo, tan diferentes de la elegancia sobria, pero sin extravagancias que caracterizaba a mis abuelos. Tu abuelo prefería llamarlo préstamos no autorizados, respondió Sotomayor con ironía. Siempre intentó protegerlos, incluso cuando ellos abusaban de su confianza. Les dio múltiples oportunidades para corregir su comportamiento, para demostrar que podían ser dignos de su legado, pero cada vez lo decepcionaron. ¿Y por qué?,
¿No los denunció?, pregunté. Porque eran sus hijos, respondió simplemente Sotomayor, y porque esperaba que cambiaran. Además, un escándalo así habría dañado la reputación de las bodegas, afectando a empleados inocentes y al patrimonio que quería dejarte intacto. Herrera entró en ese momento, habiendo terminado su conversación con la Guardia Civil. Todo arreglado, informó. Han tomado nota de los daños y han aceptado nuestra decisión de no presentar cargos por ahora, aunque recomiendan hacerlo si hay algún otro intento. ¿Le has contado sobre la documentación?, preguntó a Sotomayor. Estaba en ello, respondió el ex juez. Sofía, tu abuelo nos instruyó claramente. Esa información debía usarse solo como último recurso, si Roberto y Carmen intentaban impugnar el testamento o causarte problemas graves. Es una especie de disuasión nuclear. Si ellos atacan legalmente, nosotros podemos contraatacar con evidencia que podría llevarlos a enfrentar cargos criminales. Me sentía abrumada por la previsión de mi abuelo, por la red de protección que había tejido a mi alrededor sin que yo lo supiera. Había anticipado cada movimiento, cada amenaza, asegurándose de que nunca estuviera verdaderamente indefensa. No quiero destruir a mi familia, dije finalmente. Por muy mal que se hayan comportado, siguen siendo los hijos de mis abuelos, la única familia que me queda. Sotomayor asintió con aprobación. Esa compasión habla bien de ti, y es precisamente por eso que Manuel confiaba en que tomarías las decisiones correctas. No se trata de venganza, sino de establecer límites claros. Roberto y Carmen deben entender que sus acciones tienen consecuencias, y que tú no eres una víctima fácil a la que pueden intimidar. ¿Y cómo les hacemos entender eso sin llegar a los tribunales?, pregunté. Una reunión, sugirió Herrera, en terreno neutral, con el señor Martínez, don Miguel y yo presente. Les mostramos parte de la documentación, lo suficiente para que entiendan la seriedad del asunto, pero sin todas las cartas sobre la mesa. Les ofrecemos un acuerdo. Ellos retiran cualquier objeción al testamento y prometen no interferir con tu gestión de las bodegas, y a cambio, esos documentos nunca verán la luz pública. Consideré la propuesta, imaginando la cara de mis tíos, al verse confrontados con la evidencia de sus propias traiciones. No me proporcionaría ninguna satisfacción verlos humillados, pero entendía la necesidad de protegerme, de proteger el legado de mis abuelos. ¿Cree que funcionará?, pregunté a Sotomayor. Roberto y Carmen son muchas cosas, pero no son tontos, respondió. Cuando vean que la alternativa es un escándalo público y posibles consecuencias legales, aceptarán el acuerdo. Puede que nunca te quieran, Sofía, pero al menos te respetarán. A veces, eso es todo lo que podemos esperar de ciertas relaciones familiares. Miré por la ventana, hacia los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Filas y filas de vides cuidadosamente cultivadas por generaciones de Montero, un testimonio vivo del trabajo duro, la paciencia y la visión de mi familia. Ese era el verdadero legado, no solo los millones en el banco o las propiedades repartidas por media España, sino la conexión con la tierra, con el proceso casi sagrado de transformar uvas en algo que podía durar décadas, mejorando con el tiempo en lugar de deteriorarse. Lo haremos a su manera, decidí finalmente. Pero con una condición. Quiero ofrecerles posiciones en la empresa, puestos que reflejen sus habilidades reales, no sus expectativas infladas. Tío Roberto es un buen vendedor, y tía Carmen tiene talento para las relaciones públicas. Pueden seguir siendo parte de las bodegas Montero, pero bajo términos claros y con supervisión adecuada. Sotomayor y Herrera intercambiaron una mirada de sorpresa, seguida por sonrisas de aprobación. Una solución elegante, comentó Sotomayor. Les ofreces dignidad y propósito, mientras mantienes el control. Tu abuelo estaría orgulloso. Muy orgulloso, afirmó Herrera. De hecho, creo que esto es exactamente lo que esperaba que hicieras. Me levanté y caminé hacia la ventana, sintiendo por primera vez desde la muerte de mis abuelos que no estaba sola. Tenía a Herrera con su lealtad inquebrantable, a Sotomayor con su sabiduría legal, a Dolores con su amor maternal,
incluso al señor Martínez con su meticulosa atención a los detalles. Y tenía algo más valioso aún, la confianza que mis abuelos habían depositado en mí, la certeza de que veían en mí cualidades que quizás yo misma no había reconocido todavía. Entonces está decidido, dije, volviéndome hacia ellos con renovada determinación. Estableceremos la reunión. Lo antes posible. Es hora de que la familia Montero recuerde lo que realmente importa. Mientras pronunciaba esas palabras, sentí una presencia casi tangible en la habitación, como si mis abuelos estuvieran allí, asintiendo con aprobación. No era una sensación sobrenatural, sino la simple certeza de que sus valores, sus enseñanzas, vivían ahora a través de mí. Y esa continuidad, esa transmisión de lo mejor de ellos a las generaciones futuras, era quizás la herencia más valiosa de todas.